Saludos a cada uno de ustedes. Estamos iniciando una etapa experimental, pero muy seria. No porque diga esa palabra significa que no tiene peso. Y vamos a iniciar un tiempo de reflexión junto al pastor Héctor García, José Manuel Plaza y mi persona, para ir compartiéndoles nuestras reflexiones y en qué parte del camino vamos. No porque no tengamos las actividades de siempre significa que no estemos trabajando por un lado y que nuestra congregación no esté en movimiento. Al contrario, sentimos que estamos frente a una gran oportunidad que la queremos aprovechar de la mano con ustedes. Así que siéntanse como invitados a esta conversación. Les damos permiso a después llenarnos de preguntas, de un montón de propuestas, porque esa es la idea. Así es que en nuestro primer podcast en el día de hoy vamos a tratar el tema de cómo entendemos el cambio de era en el cual estamos y obviamente el cambio de paradigma, entendiendo que paradigma es una forma de pensar que hoy día está completamente desafiado por las circunstancias y, por qué no decirlo, por Dios mismo. Muy bien, iniciamos entonces y aquí va nuestro primer podcast, el cambio de era, este cambio de paradigma, desde ahora ya. Yo creo que sería bueno comenzar definiendo qué entendemos por paradigma, porque quizá, aunque sea una palabra que es muy utilizada, pero no todos entienden lo que es paradigma. Por ejemplo, para mí paradigma, el ejemplo más básico es el del elefante amarrado a la cadena en el circo. No sé si lo han escuchado, pero es que cuando los elefantes son pequeños, los amarran con una cadena, con un peso determinado, y que no es capaz de poder moverlo, pero en él se forma un paradigma que ese elefante cuando crece, ni siquiera hace el esfuerzo de poder sacarse la cadena porque ya fue estructurado para poder estar prisionero de esa cadena. Entonces, yo no sé qué es lo que ustedes entienden por paradigma o si ese es el concepto correcto. Bueno, en el término etimológico tiene que ver con una forma de pensar. Y efectivamente, mirándolo desde un plano más abierto, más social, por así decirlo, paradigma sería justamente lo que condiciona, termina condicionando a las personas que asumen esta forma de pensar, que tiene que ver con un concepto de sí mismo, de los demás, claro. y que ese es precisamente el punto que estamos viendo que está en pleno proceso de transformación. Cuando abrimos nuestros corazones y nos damos cuenta de que hay cambios, la vida, por lo menos acá en Chile, desde el mes de octubre, año 2019, hemos venido con muchos cambios de vivir, cambios de seguridad, cambios de estabilidad, cambios de vida. Y nos damos cuenta que hay muchos patrones que se repiten antiguamente, se repetían o que lo estamos repitiendo, tal como el ejemplo que dabas del elefantito. Hay patrones que tenemos como seres humanos, hay patrones que tenemos como iglesia, que es el gran análisis o el análisis, el permiso que nos hemos dado para compartir con la congregación Antioquía respecto a los patrones que están en tela de juicio en este cambio de era. Claro. Súper bien usado la palabra patrón, porque precisamente ese es un paradigma que tiende a modelar ya de manera como sistemática, incluso en generaciones de personas, cuando un paradigma está presente, termina igual modelando y siendo un patrón director en la forma de pensar. Lo potente que igual es un evento que es traumático. Los cambios de paradigma no obedecen a un proceso de decir, bueno, como fue el paso de 1999 al año 2000. Claro. Cambiamos las cifras, se van a caer las computadoras, lo que nunca pasó, sino que estos cambios de paradigma son traumáticos, generan una conmoción a nivel global que va confrontando todo aquello anterior, que va quedando obsoleto a la vez, pero que también se va generando la huella, no quiero decir para un nuevo paradigma, pero quizás para un nuevo patrón de pensar. Entonces, igual es potente que estemos en medio de un evento traumático que está generando ese cambio de paradigma, proyectando una nueva realidad, una nueva manera de vivir.
Por cierto que a nosotros como hijos de Dios nos tiene absolutamente también confrontados, y ahí es donde nosotros vamos experimentando esto de encontrar la voluntad del Señor Sí. en este cambio. Bueno, hay quienes tienen una fe un poco más pesimista, por así decirlo, entonces casi ni ven a Dios en este proceso. Claro. Entonces, wow, a Dios se le escapó todo de las Sí. manos, o el fin del mundo consiste en esto, en que Dios se va a arrancar y bueno, en algún momento nos saca arrancando a todos nosotros de acá. Pero lo cierto es que mientras vamos decantando de la mano de tanto tiempo de intimidad con Dios, que de manera forzada creo que nos ha ocurrido, Sí. hemos tenido que salir a buscar al Señor, quienes tenemos la responsabilidad de servirle en el lugar que estamos nosotros, sobre todo. Hemos tenido que salir a buscar, hacer preguntas, pasar temporadas de oración, de ayuno, y en lo que va corrido de este tiempo nos hemos dado cuenta que aunque no tenemos todas las respuestas, tenemos una seguridad de que a Dios nada se le ha escapado de las manos. Y voy a decir algo arriesgado, pero creo que tenemos que también ser frontales en algunas definiciones, como por ejemplo, esto lo está provocando Dios, el mundo, el diablo. ¿Quién está provocando esto? Claro. Eso me parece un buen punto de partida para iniciar este cambio de era Claro. en el que estamos cuestionándonos. No sé qué piensan ustedes. Sí, en una conversación hablábamos acerca de esta generación, Claro. entendiendo que una generación son edades que viven vivas juntas en un periodo de tiempo. Así es. Y esta generación nos ha tocado vivir en los últimos 70 años, 80 años, cambios históricos. Así Somos es. una de las generaciones más avanzadas en la tecnología. Somos una de las generaciones más avanzadas en la medicina, en la comunicación, etcétera, en el transporte, etcétera, etcétera. Fuimos la primera generación en ver una guerra por la televisión. Claro, Sí, la del de Golfo Pérsico. la Irak, claro. La Irak, Sí, sí. la famosa guerra del Golfo Pérsico. No todos los vieron lo que están escuchando. Tenemos que decirle cuál era. Claro, sí. Y quizás, entendiendo un poco la historia nuestra de esta generación, fuimos creados y diseñados para ir cada cierto tiempo, décadas quizás, confrontados a cambios fuertes. Porque lo que estamos viviendo hoy día, como chilenos, el año pasado tuvimos una crisis, o llamado el estallido social, que nos movió el piso a todos. A principios del año 2020 nos encontramos con una pandemia que como chilenos pensábamos que no iba a llegar acá, Claro. o si llegaba iba a llegar tipo catarro, pero llegó fuerte y cambió nuestras vidas. ¿Será que nosotros, un poco lo que preguntaba el pastor, será que nosotros como generación fuimos diseñados por Dios para aprender a vivir estos cambios? Es decir, fuimos puestos en este tiempo para asumir que, porque después, en 100 años más, si Cristo no viene en 100 años más, se va a hablar de esta generación. Claro. Y también de cuán profundo está el mensaje de Cristo en cada uno de nosotros. Pues. Porque por un lado, Claro. muchas veces cuando surgen las dificultades, viene un concepto errado que leía en un libro hace un par de días, de pensar de que este es un gallito, y que, no sé si han visto la imagen que sale como Satanás confrontado con Jesús, como diciendo que están en una pelea de fuerzas iguales. Constante. Siento que ese es un paradigma que está muy presente en el mundo y a veces en la iglesia, pero que está errado. O sea, no es que nosotros estemos así diciendo estamos perdiendo la batalla, Satanás está haciendo la suya, sino que nosotros estamos del bando del equipo vencedor, nosotros estamos del bando de Jesucristo, el cual ya venció la muerte, ya venció, y eso ya está determinado de esa manera, y estamos en un proceso de poder de ser testigos presenciales, y ahí está la decisión nuestra, si somos activos o no, en el proceso de que todo lo que el sistema lo estableció como algo en el cual se podía fundar una sociedad, ha sido confrontado como tal. Desde los hechos de la pérdida de confianza que existe hoy día en las instituciones. Hoy día no hay ninguna institución en el mundo que tenga una espalda suficiente como para decir en que da confianza plena, no existe. O sea, todos los sistemas
que son los seguros se han visto confrontados. Entonces, bajo ese punto de vista, el nombre de Jesucristo viene a establecerse como una opción de mayor victoria aún, porque todo lo que el mundo daba por seguros ha caído. Extraordinario el resumen que acaba de hacer Pastor. Se me venía a la mente, porque lo hemos estado compartiendo al interior de nuestras conversaciones y reflexiones, sí, el libro de este sociólogo Gastón Soulet, que se llama Manifiesto, y es un libro muy pequeño, súper recomendable para que el que le interese búsquelo, y si gusta también se lo podemos prestar, pero habla de un resumen bien sencillo que él hace acerca de esta crisis que no solo es chilena, sino mundial. Ajá. Y que al chileno le afecta tal cual como también lo graficaba el pastor Héctor García. O sea, tenemos una crisis que es inmediata, localmente hablando como chileno, pero también tenemos una crisis que es mundial. En el análisis que este varón hace, cuestionando los sistemas humanos, no el reino de Dios necesariamente, dice que lo interesante es darse cuenta que la revolución industrial fue la que dio a luz este tipo de humanidad que nosotros vemos está cayendo. Definitivamente eso es lo que está en pleno proceso de estar bajando sus banderas completamente y de perder vigencia. Pero mientras escuchaba a Héctor me daba cuenta que también Dios nos puso como una generación bisagra, sí, porque nosotros tenemos una respuesta que no tienen en este mundo. Nada de lo que ellos estén pretendiendo hacer para salir a flote que no venga de la mano de nuestro Dios les va a dar el resultado que ellos quisieran. Pero mirando en un espectro completamente sociológico, creo que la revolución industrial dio a luz todo lo que hoy día tenemos. Incluso me encanta cuando Gastón Soulet ahí rompe un paradigma extraordinario y demuestra que la matriz de pensamiento del comunismo y del capitalismo es la misma. Ese claro. Fue para mí por lo menos es uno de los balazos más grandes de mi cerebro, porque lo que para mí siempre se me presentó como la gran postura antagónica, casi el uno del otro, tienen una relación simbiótica, es decir, dependen completamente el uno del otro, porque la matriz de pensamiento radica en la productividad, que se disfrazó como la gran meta que le dijo al hombre que su búsqueda del éxito iba a consistir en tener este desarrollo. El progreso se vendió como la gran meta que tienen que perseguir todas las sociedades. Y si te das cuenta, desde esa fecha en adelante, cuando inicia la revolución industrial hasta nuestros días, el hombre, sin darse cuenta, cayó en un sistema, que fue la palabra que usó muy correctamente el pastor José Manuel Plaza. Este sistema construyó un hombre externo, completamente externo. Está preocupado de las estadísticas, está preocupado de tener una casa. Desarrollo significa también economía, y esta economía es obtener cosas, pero se descuidó el ser espiritual. ¿Qué es lo que viene ahora? Pucha, yo veo muchas aristas, pero para no poner un abanico tan grande de reflexión, creo que nosotros estamos puestos por Dios en una etapa para hacer una aporte al cambio, a la transición que existe. Cómo leamos nosotros el cambio de paradigma va a ser también nuestra propuesta. ¿Verdad? Y esta fue la primera parte del primer episodio de nuestro podcast. Nos vemos la próxima semana. Here I am to worship, here I am to bow.